Bienvenido a la clase número 1 de herramientas digitales para profesionales del siglo XXI. Esta clase está siendo grabada como parte de la solución al problema de conexión que tuvimos el día de ayer, jueves 26. Hoy siendo viernes 27, vamos a dejar colgada, digamos, subida esta clase a YouTube y el link va a estar disponible en el Moodle del curso. Esta clase probablemente ya te hayas metido al Moodle del curso, así que podemos comenzar. En primer lugar debería ser yo presentarme. Mi nombre es Gabriel Alejandro Mesa Pereira, soy profesor de Estado, Matemática y Computación y también magíster en Educación Matemática. Estoy a cargo de este curso de herramientas digitales para profesionales del siglo XXI. Curso que está orientado a que usted obtenga al finalizar el semestre, si vamos al programa por ejemplo del curso, pueda brindar a los estudiantes que se forman en esta universidad orientación y criterios que faciliten la selección, organización y análisis de la información disponible en distintas fuentes y soportes, empleando recursos digitales en el diseño de contenido elaborado a partir de la información recabada y de las características del contexto académico en el que se inserta. O sea, lo primero que usted debe lograr como profesional es obtener información de las distintas fuentes, sobre todo las fuentes electrónicas que son las más masivas hoy por hoy, pero también diseñar con esos contenidos que se elaboren a partir de esa información. Si uno va a hacer contenido a partir de información que recaba en internet, tiene que asegurarse de que esa información sea fidedigna y también de qué tipo de información se trata. Lo segundo es contribuir a que el estudiante tenga la capacidad de resolver problemas tanto académicos como profesionales, considerando en el medio natural, eficiente y adecuado para ello es el uso de sistemas, tecnología y herramientas digitales, y que su desarrollo y dinamismo es una oportunidad para su uso creativo y optimización del trabajo. Yo quisiera quedarme con esto: la capacidad de resolver problemas, tanto académicos como profesionales. Cuando usted se desenvuelva como futuro o futura profesional, tendrá que resolver problemas. Y esta visión de lo que significa un problema tiene que escapar de lo que normalmente, esto lo digo como profesor de matemática, entendemos que es un problema. Debe pensar usted, o debe considerar usted, que un problema es algo cuya solución no es evidente ni inmediata, y que probablemente no se tenga la solución. Por tanto, tengo que buscar adecuarme, buscar información, aprender, pensar creativamente para poder desarrollar una solución. Y las herramientas que entrega el mundo de la información hoy por hoy pueden llegar a ser muy útiles. Como ustedes saben, este curso es de 4 créditos, es decir, 4 horas semanales, y los aprendizajes, digamos, el resultado de aprendizaje principal es resolver problemas en el quehacer disciplinario relativo a su profesión mediante el uso de recursos digitales y tecnológicos, comunicando respuestas y propuestas, soluciones al servicio de su ejercicio profesional. Estos se resumen en 3 indicadores: seleccionar recursos digitales propios y adecuados a su quehacer profesional, utilizar estos recursos y valorar la importancia de la utilización de los recursos digitales y la tecnología en la resolución de problemas. Tenemos 3 grandes unidades. La primera es la unidad de las competencias informales en la era digital. Primero, cuáles son las habilidades del siglo XXI y estrategias de búsqueda como una competencia para encontrar información de calidad en el menor tiempo posible. Porque una cosa es que, por ejemplo, uno busque en un motor de búsqueda como Google, y lo otro es que sepa buscar en un motor de búsqueda como Google y además pueda buscar en otros motores de búsqueda distintos. Lo segundo, recursos digitales para la elaboración de contenido de la comunicación de ideas. O sea, usted tiene que ser un creador o creadora y promotor o promotora de ideas y contenidos. Y por último, el uso de herramientas digitales para la resolución de problemas en el desempeño profesional. O sea, tengo estas herramientas y las utilizo para resolver problemas. Bibliografía mínima, se sugiere que la revise. Y las evaluaciones de este curso van a ser 1, 2, 3, 4 evaluaciones. La primera es una evaluación individual, que va a ser en la semana número 4, es decir, dentro de un mes, en la que usted tendrá que realizar un informe individual donde se identifique por su usabilidad y valoración de la información relacionada directamente con contenidos de la unidad 1.
Y la evaluación 2, que también es individual, es el aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes deberán resolver una situación problemática cuya solución implica realizar búsquedas bibliográficas en base de datos institucionales, aportando las citas respectivas. Es decir, lo importante de este curso no es que usted sepa, sino que usted sepa hacer. Tercero, bueno, esto es la semana número 7. En la semana número 11, la evaluación 3 es un proyecto grupal, en el que deberán desarrollar un microproyecto de aula haciendo uso de las herramientas digitales. Hay una herramienta digital que se propone, deberán acompañar el trabajo con un informe escrito de las etapas realizadas. Por último, la evaluación final grupal, digamos el examen del curso, está relacionado con la selección, utilización y valorización de una red social para la disposición de un tema y de ideas que consideren relevantes o asociados a una realidad laboral. Esto es la semana 15 del curso. Este documento está disponible en el aula virtual, como también lo está la programación de clases. Ojo que en la programación de clases hay un error, que la primera evaluación dice 30% y en realidad vale 20%. El resto podrá encontrar de aquí a qué sesiones o a qué semanas más o menos que vamos a estar viendo. ¿Ya? Entrando de lleno a los contenidos en esta clase 1. Primero, ejes temáticos de esta unidad, como decíamos al principio, habilidades para el siglo XXI, definiciones y debates, y la estrategia de búsqueda como una competencia para encontrar información. Primero, definiremos habilidades y competencias informacionales. Segundo, un marco para las habilidades y las competencias. Tercero, las dimensiones de la información, comunicación y la ética del impacto social. Por último, la importancia de las competencias informacionales. Luego, en el asunto de las estrategias de búsqueda, primero, ¿qué es una estrategia de búsqueda? Segundo, operadores booleanos, son operadores lógicos, descriptores y palabras claves, y vamos también a aprender a usar los recursos informativos de la biblioteca que tiene la universidad. Habilidades y competencias. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, sería bueno que te detuvieras un par de segundos a pensar sobre qué es una habilidad y qué es una competencia. Si son lo mismo o no, y si no son lo mismo, ¿en qué se diferencian? Tómate un par de minutos, si quieres pones pausa al video y piensas un poco sobre cómo definirías habilidad y cómo definirías competencia. Suponiendo que te tomaste ese tiempo, debo decir que la habilidad es un concepto que está relacionado más con el talento, la pericia o la aptitud. El talento evidentemente por sí solo no obtiene resultados óptimos. En cambio, las competencias son todos los recursos mentales que los individuos emplean para realizar ideas. Es decir, las competencias son más generales que las habilidades, son más completas, complejas y envuelven a las habilidades. Son características personales las competencias, que marcan concretamente la diferencia entre un desempeño excelente y uno simplemente promedio y adecuado. Esa es la diferencia que también quisiéramos marcar. Vamos a tener tiempo en la próxima clase de conversar ya directamente, por ejemplo, a qué carreras pertenecen cada uno de ustedes. No estoy seguro que todos pertenezcan a la misma carrera. Y por tanto, vamos a suponer, por ejemplo, que estoy hablando con un futuro abogado o abogada, una futura profesora o profesor, una futura médico, un futuro médico, etcétera. No sé, eso lo veremos en la clase. Pero la diferencia entre un excelente profesional, un excelente abogado, una excelente abogada y una abogada o un abogado mediocre o promedio adecuado, es decir, lo justo y necesario, está en las competencias, ¿ya? Estas características son asociadas a conductas críticas que se observan con frecuencia en diversas situaciones y con mejores resultados. Las competencias están ligadas al cómo hacemos las cosas y está determinado por nuestras características personales. Tenemos dos tipos de competencias grandes rasgos, las tangibles, que son los conocimientos y habilidades que son necesarios, pero no suficientes para garantizar resultados superiores. Por ejemplo, yo puedo saber utilizar el programa Photoshop, yo puedo saber utilizar una impresora 3D, yo puedo saber utilizar o puedo conocer la literatura inglesa del siglo XVIII.
pero eso no me basta para lograr resultados excelentes en mi ejercicio profesional. Estas competencias tangibles son más fáciles de desarrollar porque básicamente son conocimiento. En cambio, las intangibles, las que yo diría que son más importantes, son comportamientos ligados a las características personales, los que garantizan los resultados superiores. Son más difíciles de desarrollar, pero no imposibles de desarrollar. Ahí entramos también a la discusión o a la reflexión de que a veces nos dicen que estamos predeterminados casi genéticamente a tener una cierta actitud o manera de ser. Y a veces utilizamos esa predisposición, entre comillas, genética, para justificar ciertas actitudes que no son positivas. Por ejemplo, la impuntualidad, que es un tema muy común en Chile, a veces nos lo adjudicamos como algo idiosincrático. Es decir, un chileno o una chilena es impuntual. Y la verdad es que no. No tiene que ser así. Uno puede marcar la diferencia con esas pequeñas cosas, pero cambiar esos hábitos, es decir, lograr esas competencias intangibles, es más complejo. Las competencias son de tres tipos: básicas, genéricas y específicas. ¿Y a qué nos referimos con básicas? Estas son las que son estrictamente necesarias para poder realizar con éxito un futuro aprendizaje importante. Ejemplo, la comunicación, el aprender a aprender, el tratamiento de la información, etc. Las genéricas incluyen a la mayoría de las competencias básicas y están relacionadas con la comunicación de ideas, el manejo de la información, la solución de problemas, el trabajo en equipo. En cambio, las competencias específicas están relacionadas más con las teorías, los conceptos, los conocimientos que son más propios de una profesión. Es decir, ahí vamos a diferenciar una abogada de un médico en esas competencias específicas. Se deduce entonces que es imperativo que todo profesional contenga estas competencias básicas y genéricas de la mejor manera. Sería lo ideal para todos ustedes como estudiantes de la universidad que adquirieran todas estas competencias. Ya las específicas están relacionadas con su ejercicio profesional. Las competencias entonces son un conjunto de saberes, más que nada saber ser, saber hacer. ¿A qué me refiero con saber ser? Una cosa de actitud, lo actitudinal, y el saber hacer tiene que ver más con cómo pongo mis conocimientos hacia la práctica. El saber, es decir, el saber aprender y el convivir con los demás, que son, siempre se nos dice que son características personales que no son, que son inmutables, pero la verdad es que son bastante posibles de ser cambiadas, de adquiridas, por lo tanto requieren de un esfuerzo para ser desarrolladas. Así que las competencias profesionales se dividen en este cuadro: el saber hacer, el conocimiento, el poder hacer y el querer hacer. Todas partes de las competencias profesionales. Respecto a la información está constituida por un grupo de datos ya supervisados. Es decir, la información no es un relato, la información es un dato, una cosa muy distinta. Es decir, y esto lo vamos a poner como ejemplo: Chile es un país desigual, a tener datos que me avalen, sostengan o apoyen esa hipótesis. O podemos decir por el contrario que Chile tiene el mejor sistema de salud del planeta, pero para sostener ese relato, es decir, esa afirmación, debo avalarla con datos. Y eso es ya información. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se justifica. Y la información justifica. Los datos, según algunos autores, poseen un significado. Es decir, no me basta solamente un conjunto de datos, sino le doy un significado, de modo tal que se reduce la incertidumbre y aumenta el conocimiento de quien se debe contemplarlos. En el mundo profesional, en muchas ocasiones se van a tomar decisiones en momentos de incertidumbre. Contar con la mayor cantidad de información
y pudiendo entregarle sentido a esa información me va a ayudar a reducir la posibilidad de equivocación. Por su parte, otros autores dicen que estos datos y conocimientos están estrictamente ligados con mejorar nuestra toma de decisiones, relacionado a lo que decíamos hace un rato. Si un individuo se encuentra bien informado sobre un aspecto, seguramente su decisión al respecto podrá ser más acertada que uno que no lo esté. Y tienen un propósito determinado. La información, este conjunto de datos ordenados, tiene un propósito determinado. Sin propósito no tiene sentido. Los tipos de información, tenemos por ejemplo la información privilegiada. Se trata de un tipo de información que aún no se hace pública, se hará pública eventualmente en algún momento, y que hace referencia a uno o diversos emisores de valores. Esta información, si se hiciera pública, pudiese llegar a afectar la cotización de dichos valores. Por tanto, poseerla da una ventaja frente a los competidores en el sentido de la libre competencia. La información privada es el tipo de información que se prohíbe estrictamente su publicación al público en general, ya que su contenido puede llegar a afectar la intimidad de las personas. Y ahí hay una barrera un poco difusa sobre lo que es privado y lo que es público. Hay cosas que probablemente nosotros creamos que son privadas, pero que en realidad son públicas. Ejemplo claro, nuestro rol único tributario, nuestro RUT. La gente cree que el RUT es privado. A alguien le preguntan, deme su RUT, y dice, no, pero ¿cómo se lo voy a dar? Si es privado. La verdad es que el rol único tributario es información pública. No estoy obligado a entregarla. Si soy un individuo, digamos, si soy un ciudadano común y corriente. Pero en el caso de entidades con rol único tributario están obligados a darla porque es información pública. La información externa es la información que entra por una empresa o organización generada por diferentes vías externas, algunas veces solamente circulando en medios de comunicación. Hay muchas empresas que se dedican a analizar el impacto de ciertas marcas, por ejemplo, en la sociedad, solo observando la información que hay en medios de comunicación o redes sociales. A este tipo de información se le llama información externa. La información pública, en contraparte con la información privada, es el tipo de información que se da a conocer al público en general y que toda persona tiene derecho a ella. Esta se lleva a cabo bajo las leyes de libertad de expresión, donde las personas pueden dar a conocer sus pensamientos y críticas de una forma abierta, ya sea oral o escrita. La libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión se enmarca siempre bajo el supuesto que un discurso o un mensaje pudiese ser propenso a censura. No tiene sentido que alguien que se defienda la libertad de expresión de un individuo cuyo mensaje en realidad no afecta a nadie en lo más mínimo. Es decir, si lo que yo voy a decir no se va a enfrentar a ninguna otra opinión, es decir, todos van a encontrar que tengo la razón o que estoy diciendo algo correcto. No quisiera usar la palabra políticamente correcta porque la verdad es que está bien vilipendiada y ha cambiado bastante su significado desde que se usó por primera vez. Pero suponiendo que aquello que yo voy a decir es correcto en el sentido amplio de la palabra, nadie va a querer censurarme, nadie va a querer que yo me calle, que yo no dé mi mensaje, por tanto no tiene sentido que se busque proteger mi libertad de expresión. La libertad de expresión se protege cuando el mensaje es propenso a ser censurado. Y esa censura generalmente se da por grupos de poder. Y hay que tener también otra cosa bien clara. Los grupos de poder no necesariamente son grupos de poder económico. A veces son grupos de poder social. Grupos sociales, movimientos, etcétera, que tienen una capacidad de poder comunicativo enorme y tan grande que son capaces de acallar opiniones divergentes. La información semántica es el tipo de información que se emplea en medio de informaciones, sean falsas o verdaderas, a la hora de transmitirse. La información selectiva es el tipo de información que solo puede ser transmitida a través de símbolos no semánticos, es decir, aquellos símbolos que no están relacionados con los aspectos de significado, sentido o interpretación de algún elemento. Solo puede transmitirse por medio de informaciones verdaderas o falsas, afirmaciones. La información interna, evidentemente, cada organización tiene métodos de comunicación interna que solo se entienden en esa organización y por tanto esta información tiene sentido
solo en esa organización. La información indirecta, esta suele mostrarse luego de realizar una revisión de sugerencias de ciertos documentos que poseen una determinada información, que luego se detecta. Puede ser ideal para resolver determinados problemas de la empresa. La información indirecta es información no explícita, pero que se puede entender. Para entregar un mensaje indirecto es estrictamente necesario que el interlocutor sea capaz de decodificar ese mensaje indirecto. Por contraparte, la información indirecta es aquella que no requiere de un conocimiento especializado para poder ser interpretada y que se pudiese entender prácticamente de manera inmediata. Bueno, medios por donde se transmite la información: correo electrónico, nota en general, ficheros multimedia, documentos, PDF, ebooks y libros son elementos que existen hoy y que son aquellos que transmiten la información. Correo electrónico, todos lo conocemos, un medio que logra transmitir correos de manera rápida y además que permite adjuntar ciertos documentos. Los procesadores, digamos, o las empresas de correo electrónico más famosas del mundo, Outlook, que es de Microsoft, y Gmail, que es de Google. Yahoo hasta el día de hoy sigue funcionando. Hay muchas personas que siguen usando su correo de Yahoo, pero yo creo que quedó ya relegado a un tercer, cuarto o quinto lugar. Es la forma más cómoda de conocer datos, ciertos datos. Yo diría que tanto Outlook como Google son los que están dominando el mercado y también dominan el mercado no necesariamente porque tengan cierto poder económico, sino porque han logrado dar soluciones más efectivas a los usuarios. Gmail o Outlook son grandes compañías porque su producto es intuitivo, fácil de usar y en algunos casos hasta gratuito. Las notas en general, la mayoría de los teléfonos móviles tienen notas. Yo diría que hoy por hoy no es un medio de comunicación de información muy importante, pero sí, si se sabe usar, es bastante útil. Te sugiero aprender a usar las notas tanto de su celular como de su computador. Ficheros multimedias. Multimedia, es decir, lugares en la red donde se archivan documentos de muchos medios distintos, tanto digamos audio, video, fotografía, radio, televisión, etc. Al utilizar este medio de información se puede emplear fotografías, como decía, los ficheros relacionados con audio y video. Y los documentos PDF, los ebooks y los libros lo que intentan es emular la experiencia real de leer un documento en papel. Pero no solo eso, también se construyen y se preparan para ser susceptibles de ser impresos. La revisión de esta presentación, que corresponde a la clase del día de ayer, es bastante rápida si se hace sin interlocución de los estudiantes. Podrán comprender entonces ustedes que se requiere y que se espera que participen mucho en las discusiones y en las reflexiones que se van proponiendo a medida que avanza la clase. Nos vamos a quedar reflexionando un poco sobre la información, más que nada sobre las fuentes de información. Y esta es una opinión personal. Yo creo que en los tiempos que corren y con los aparatitos celulares que casi todo el mundo tiene, con acceso a internet cada vez más barato, tenemos en nuestra palma de la mano acceso a toda la información que hay en la web. No sé si la web contiene todo el conocimiento humano, pero sí podríamos aventurarnos a decir que es una proporción grande, un gran número de conocimiento humano está accesible para quien quiera tomarlo. Creo entonces que la ignorancia en el siglo XXI es una opción, pero es fácil dejarse llevar
por ciertos sesgos que tenemos por la información. Yo diría que el principal sesgo que nos permite llegar a la información más fidedigna es el sesgo de confirmación. Entendiendo que yo tengo cierta idea, vamos a poner un ejemplo a lo mejor un poco tonto, pero yo voy a suponer que tengo la idea que los granos de arena de la playa en realidad son pequeños seres vivos que tienen su propia civilización. Estoy poniendo un ejemplo muy ridículo. Y si viene un estudio y leo un estudio científico que en realidad demuestra que son resultados del sedimento, de rocas y de la erosión producida por el mar, voy a estar tentado a considerar esa información como información falsa y a no tomarle el peso que requiere. Por tanto, por otra parte, si otra persona tuviese la fantástica idea de afirmar mi idea mediante un documento, voy a tomar ese documento, mi sesgo de la confirmación me va a hacer tomar ese conocimiento como algo verídico y casi dogmático. En el plano, por ejemplo, político y social, dado que existen dos grandes corrientes de pensamiento político y social, voy a estar tentado a que aquellas personas que piensan como yo probablemente digan cosas que están más correctas que aquellas personas que no piensan como yo. Y hace que tomemos decisiones apresuradas, que compartamos información en los tiempos que corren hoy, sobre todo con la coyuntura del COVID-19. La cantidad de información falsa que anda dando vueltas por internet es impresionante y me llama mucho la atención que ante una afirmación sonora, por decirlo así, rimbombante, nos quedamos solo con esa afirmación, pero no nos preocupamos de verificar si esa información es real o no. Una fuente poco formal de información, pero que puede llegar a ser muy confiable, son los canales de YouTube. La idea era conversar también con ustedes sobre qué canales de YouTube siguen respecto a información académica. Y la idea era sugerirle alguno en el caso que usted estuviera interesado en ciencias, arte, literatura, música, matemáticas, química, etc. Siempre hay personas que saben, que tienen conocimiento acabado de estos temas y que están dispuestos a compartirlo en la red. De ahí se desprendía la primera tarea. La primera tarea de este curso consiste en seleccionar un tema de su interés, el que a usted le parezca, que tenga que ver con aspectos académicos, ¿ya? No puedo escoger como tema, no sé, el disco la última pareja de el Chino Ríos, por decir algo. Tiene que ser algo susceptible de que la información sea académica. Y la principal fuente que va a usar va a ser un video de YouTube, el que usted quiera, elíjalo, mírelo y obtenga la información que se pide. Decíamos entonces que la principal fuente tiene que ser un video de YouTube. No significa que no puede ampliar las fuentes a otros. Vamos a dejar en el aula virtual el día de hoy también, durante la tarde, el formato de la tarea y establecidos cuáles son las fechas. Lo más probable es que la fecha de entrega sea el próximo miércoles hasta las 23:59 para que así el día jueves podamos hablar de un poco de la tarea. Lo otro que le voy a pedir también es que para el día jueves tenga preguntas, dudas, cosas que quisiera conversar respecto a lo que se habló hoy día. Si quisiera que habláramos en un tema, el aula siempre va a estar abierta para hacerlo, siempre y cuando ese tema esté relacionado con el curso y sea productivo el conversarlo. Dicho eso, por esta sesión de hoy yo me despido y nos vemos el próximo jueves con la sesión número 2.